Dios lo bendiga, mi hermano. Dios lo bendiga, mi amigo. Los saludo en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora los saludo a su hermano Juan Diego Garzón, miembro y siervo del Señor Jesucristo en su congregación de La Laguna. A continuación, quiero darte una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Quiero invitarte a que te ubiques allá en el libro de Ezequiel, en su capítulo número 1, en su verso número 2, que a la letra dirá lo siguiente: en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Bueno, anexado a esta hermosa fracción de la palabra, quiero que tú comiences a meditar en una pregunta muy importante. ¿Por qué el hombre se olvida de Dios? Es una pregunta de suma importancia. Y mientras tú reflexiones, yo te comienzo a decir lo siguiente. En el transcurso de mi vida, que ha sido relativamente corta, he visto a Dios obrar de manera muy hermosa en la vida de las personas. He visto cómo Dios, a través de su obra de perdón y de amor, ha hecho que las personas, sin importar su pecado y su condición, sean nuevas criaturas, se conviertan en sus hijos, y que estas personas comiencen a manifestar ese mismo amor, y a través de estas personas Dios comienza a hacer misericordias, comienza a hacer obras, comienza a hacer milagros, comienza a hacer grandes experiencias entre Él y Dios. Pero vemos cómo el hombre, a través de su historia, a través de su camino, y esta es la parte triste, él comienza a olvidarse de su Dios. Él comienza a dejar de lado al Dios de su salvación. Y es ahí cuando quiero unir ese pensamiento con esta palabra. Vemos en este texto que en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, y ustedes dirán, ¿cómo así? Les diré. Sabemos que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, que ellos habían hecho un pacto de amor, un pacto donde Dios se comprometía a ser su Dios y Israel se comprometía a ser su pueblo. Pero vemos que el pecado de Israel aumentó a tal punto de olvidarse de su Dios, a tal punto de dejar a su Dios a un lado. Pero Dios, en su infinito amor y en su gran misericordia, y demostrando que Él sigue siendo ese Dios fiel, como un buen padre amoroso, quiso reprender a sus hijos. Y es allí donde utiliza a Babilonia, utiliza a este pueblo para que Él sea, como de una manera de decirlo, exhortando y corrigiendo al pueblo de Israel para que se acordara de su Dios. Y es allí cuando leemos este fragmento de la palabra, donde dice que en el 5.º año de la deportación, o sea, más o menos para que te ubiques mejor, en el año 593 a.C., el pueblo de Israel estaba siendo llevado a su cautiverio. Y entre esos pueblos, entre esos personajes, iba nuestro profeta Ezequiel. Ezequiel iba siendo prisionero de un rey extranjero. Iba siendo el prisionero de un rey que era, se puede decir, muy perverso. Y vemos cómo él ve con sus ojos la desolación y la tristeza de su pueblo. Cómo su pueblo, Israel, está perdiendo la esperanza, está diciendo que Dios ya se olvidó de ellos. Vemos que en el verso siguiente dice que estaba en la tierra de los caldeos, en el río Quebar. Este río está
es uno de los más importantes de esa tierra en ese entonces. Y es allí donde Dios llega a hablar con Ezequiel. Vemos que sin importar la circunstancia y vemos que sin importar el lugar, Dios está tratándose de comunicar con su siervo. Dios está buscando a aquel hombre que aún esté dispuesto a escucharle. Así esté en esa tierra que está lejana. Vemos que Ezequiel no estaba como de costumbre en su templo, no estaba como de costumbre allá en la ciudad de Jerusalén. Estaba en una tierra extranjera, estaba en Babilonia, estaba en cautiverio, estaba siendo maltratado y herido, sin esperanza. Pero vemos cómo Dios en su infinito amor le busca a él para ser profeta a su pueblo, para ser ese mensajero de esperanza a su tierra y decirles que si se corrigen, que si vuelven a los caminos que Dios les trazó, Dios los devolverá a su tierra. Y es allí donde quiero reflexionar contigo. ¿Recuerdas cuando Dios te sacó de esas tierras de Egipto? ¿Recuerdas cuando Dios te sacó de ese pecado, de esa maldad que corrompía tu corazón, que te tenía sin tristeza y agobiado? Y que comenzó a hacer obras contigo tan maravillosas como las hizo con el pueblo de Israel. Comenzó a ganar batallas, comenzó a ganar luchas que se creían importantes contigo. Él hizo grandes proezas, pero tú a medida del tiempo te has ido enfriando, te has ido olvidando de tu Dios. Y es allí donde Dios se acuerda aún así de ti. Y tú comienzas a pensar de manera distinta y ves las dificultades más grandes que tu Dios, pero Dios sigue estando allí. Y Dios, a través de problemas, a través de diferentes circunstancias, está tratando de volverte a encauzar en su camino, así como lo hizo con el pueblo de Israel y con su Babilonia, para que ellos lo corrigieran. Hay alguna enfermedad, hay algún problema que te está quejando y tal vez puede ser ese el medio que está utilizando Dios para volverte a su camino. Y es allí donde te invito a reflexionar y a decirte: vuelve tus pasos a Dios, vuelve tu mirada a Él, vuelve a aquel que te dio el aliento de vida. Recuerda cuando estabas desolado y triste, y aún así Dios se acordó de ti. Sé que ahorita estás pasando por una dificultad o una circunstancia muy difícil, pero Dios tiene el poder de actuar y Dios tiene la fidelidad y su amor y sus misericordias dadas a ti. Solamente tú necesitas creer que Dios está ahí para ti. Y verás cómo los cielos se abrirán y verás cómo Dios derrama de su misericordia y de su amor sobre ti. No te olvides de tu Dios, no te olvides de tu Redentor, no te olvides de tu Salvador. Dios está siempre allí contigo. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, mi amigo.